Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Los Derechos del Contribuyente. En esta ocasión tengo el gusto de tener el tema denominado Beneficios Fiscales Artísticos, Derechos de Autor e Inteligencia Artificial. Vamos a recordar los teléfonos de aquí de la cabina para que nos puedan contactar 5584 11 40 85, el teléfono de la oficina de un servidor 5086 40 54 y el WhatsApp personal donde pueden mandar mensajes directos 56 64 65 97 18, y también estamos en Facebook Live donde nos pueden también contactar y ponerle like. Estamos también en varias plataformas de audio como Spotify y algunas otras que son las más importantes para que me puedan reproducir y repasar todos los términos y las ideas y consejos que damos aquí en este programa. Pues bien, les saluda su amigo el licenciado Ricardo Landín, experto en Derecho Fiscal, y vamos a platicar por qué escogimos el día de hoy este tema denominado beneficios fiscales artísticos. Yo creo que en la parte de los autores, de los creativos, tanto de obras escritas como de obras de audio, y otras más que vamos a ver más adelante, es poco explorado el tema de los aspectos fiscales, de los aspectos que se pueden manejar y sobre todo los beneficios que puedan dar a los autores de obras. Eh, También lo vamos a encaminar al tema de los derechos de autor y también, obviamente, a un punto muy importante o un tema que está en la boca de todos últimamente, sobre todo en temas de derechos de autor, que es la inteligencia artificial. Y vamos a repasar los últimos criterios que han salido y que se me hacen totalmente muy interesantes y muy novedosos. Pues bien, vamos a comenzar entonces para platicar qué son los derechos de autor. Esta palabra que hemos escuchado pues en muchas ocasiones, que a veces vemos copyright o vemos en alguna disposición que nos dicen, oye, no puedes usar, te voy a bajar esta información porque estás violando derechos de autor. Yo creo que es muy importante que conozcamos, sobre todo para la industria artística, qué es este tema de los derechos de autor. Pues bien, derechos de autor vamos a conocerlos como el término jurídico que comprende los derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias, artísticas, musicales, fotográficas y audiovisuales. Vamos a ver qué ordenamiento regula el tema de derechos de autor. Vamos a ver que existe la Ley Federal de los Derechos de Autor y precisamente en su artículo 11 es donde se establece que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13, también de la misma ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor del cual tiene derechos goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el derecho patrimonial. Es muy importante, amigos, que ustedes, en principio, aparte de que conozcan la definición de lo que es derechos de autor, entiendan que existen derechos morales y derechos patrimoniales. ¿Cuál podría ser la diferencia? Bueno, porque el primero te da un derecho inerte a ti como persona, que eres el creador de la obra por sí mismo, y la otra es el derecho a que puedas tener uso económico o puedas explotar de forma económica estos derechos patrimoniales. Tratándose de tema ya fiscal en temas de derechos de autor, vamos a ver cuáles podrían ser los beneficios. Pues bien, existen muchas actividades que pueden dedicar los contribuyentes y obviamente sabemos que encuentran obligados al pago de los impuestos. Una de estas actividades, pues obviamente es la actividad artística, que también lo trata y lo enfoca la ley de impuesto a la renta en temas de derechos de autor. Eh, Vamos a ver también que relacionado a ICR, la Ley Federal de Derechos de Autor define estos derechos como el reconocimiento que hace el Estado en favor de los creadores de obras literarias y artísticas, otorgándoles protección
para que disfruten de prerrogativas, privilegios exclusivos tanto de personales como patrimoniales. En ese tenor vamos a ver que los derechos morales van a estar regulados del artículo 18 al 23 de la Ley Federal de Derechos de Autor, ¿verdad? Y en contraste, los derechos patrimoniales, como lo platiqué hace un momento, permiten al autor explotar sus obras de manera exclusiva o autorizar su explotación sin perder sus prerrogativas o morales al transferir dichos derechos. Es decir, yo puedo ceder mis derechos patrimoniales, pero nunca voy a poder perder el derecho moral de la creación. Es decir, que me reconozcan que yo fui el autor intelectual de alguna obra artística. Además, estos derechos garantizan que el autor y sus causavientes reciban regalías, es muy importante este término que lo vamos a repasar, por la comunicación o transmisión pública de su obra. Estas regalías, vamos a ver, que serán pagadas por quienes realizan dicha comunicación o transmisión, ya sea directamente al autor o a través de una sociedad de gestión colectiva que lo represente. En este tenor, vamos a ver también que el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos de Autor reconoce para obras de diversas ramas, incluyendo ¿qué? La literatura, la música, dramaturgia, danza, pintura, escultura, caricatura, arquitectura, cinematografía, programas de radio y televisión, programas de computación, fotografía, arte aplicado y obras de compilación como enciclopedias, siempre que constituyan una creación intelectual. También vamos a ver que es importante que conozcamos dentro del mundo de derechos de autor, de la industria artística, cuáles son las obras que no están protegidas o que no van a ser objeto de protección por la ley. Pues vamos a ver que existen, por ejemplo, ideas y conceptos, uso industrial o comercial, esquemas o planes, elementos aislados como que, por ejemplo, una letra, dígitos, nombres, títulos o frases aisladas, a menos que estén estilizadas o los convierten en un dibujo original. Formatos o formularios, pues tampoco, ¿verdad? Símbolos oficiales, pues mucho menos, porque en estos encontramos, por ejemplo, emblemas, banderas, cualquier logo de algún estadio, municipio, división política u otra de tipo internacional. Los textos oficiales tampoco son materia de protección de derechos de autor y contenido informativo y uso común, por ejemplo, cosas que estén derivadas de noticias o de información de uso común, por ejemplo, refranes, leyendas, hechos, calendarios y escalas métricas. Como lo platicaba, ya la idea de que ustedes conozcan cuáles son los beneficios fiscales lo vamos a encontrar en el artículo 93, fracción 29 de la Ley de Impuesto a la Renta, el cual dice expresamente que exime de impuesto a los ingresos de personas físicas por la publicación de sus obras escritas en libros, periódicos o revistas y por la reproducción en serie de grabaciones de sus obras musicales hasta 20 veces la UMA anual, ¿verdad? Entonces, si lo manejamos desde este tenor, ya haciendo la operación matemática, vamos a ver que aproximadamente nos da una aproximación hasta la cantidad de 792,561 pesos, que es el monto que vamos a ver que te va a eximir la ley de impuesto sobre la renta. Esta exención se aplica si las obras se destinan a la venta al público y el creador emite el comprobante fiscal correspondiente. Entonces es importante que contemos o que el autor de la obra expida y emita el comprobante fiscal correspondiente, que como sabemos se le conoce actualmente como CFDI. Sin embargo, vamos a ver también que no cubre otras obras artísticas como artes plásticas, teatro o danza. Entonces vamos a ver que hay una limitante, repito, para qué sectores esta exención fiscal para el tema de artes plásticas, cuestiones teatrales o de danza. Es muy importante que lo recuerden para que ahí tomen precaución, porque aquí sí vamos a tener esta limitante en la exención fiscal. Entonces vamos a ver que también esta exención fiscal no va a aplicar si
se reciben salarios, es decir, la persona recibe salarios o asimilados de la misma persona que paga las obras. También el creador es socio, o sea, socio o accionista con más del 10% de capital social de la persona moral que paga. O bien, los ingresos provengan de ideas o frases publicitarias, logotipos, emblemas, diseños industriales, es decir, un poquito más al lado de la protección industrial, como son marcas o patentes. Los pagos también provengan de actividades empresariales distintas a la venta al público de las obras, y parte de los ingresos por derechos de autor puedan estar grabadas y debe asociarse a un régimen específico. ¿Cómo se lleva a cabo la aplicación de la exención de ICR? Pues bien, tendremos que remitirnos al artículo 159 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, que dice que establece cómo calcular los pagos provisionales y las retenciones para ingresos por derechos de autor. Entonces, tendremos que abocarnos y remitirnos al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Y para esto va a existir una retención del 10% si los ingresos acumulables, ¿verdad?, superan esta cantidad que platicamos anteriormente de los 700,000 pesos. Y entonces, si supera esta cantidad, vamos a aplicar una retención del 10%. También existe la obligación que el autor de la obra debe informar a los pagadores cuando sus ingresos excedan el 20% de la UMA. Entonces hay que cuidar estas obligaciones. Entonces, este tratamiento fiscal de los ingresos por derechos de autor está regulado entonces, ¿por qué? Por la ley del impuesto sobre la renta, su reglamento y la ley federal de los derechos de autor. Esta ley exime, como lo comentamos, los ingresos por derechos de autor hasta 20 veces el valor de la UMA anual para publicaciones de grabaciones destinadas a la venta pública. La Ley Federal de los Derechos de Autor dispone que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, como lo comentamos. ¿Cuál va a ser su marco normativo? Pues es el artículo 93, fracción 29 de la ley de ICR, ¿verdad? Cuando estos ingresos deriven de obras de derechos de autor y correspondan ¿qué? A obras originales. La exención aplica exclusivamente a los ingresos percibidos de obras literarias, musicales y artísticas, pero aquí hablamos de obras totalmente originales que vengan del intelecto humano. Se perciben por concepto de regalías, es decir, provienen de la explotación de la obra mediante contratos con editoriales, disqueras y otras entidades. No provienen de la transmisión de derechos patrimoniales si el autor cede completamente los derechos sobre su obra y el ingreso generado no podrá estar exento y tributar bajo otro régimen fiscal. Es decir, si cedemos totalmente el tema de nuestros derechos, la persona que reciba esta cesión no va a gozar de esta exención. Es decir, solamente es para el autor de la obra. Esto es muy importante que lo recuerden. También es importante comentar que si bien la exención puede beneficiar significativamente a los autores, también existen limitantes y restricciones que puedan ser parte de sus ingresos y estén sujetos a tributación. También es importante que comentemos que en temas de ICR, en su artículo 15, fracción 16, se establece que no se pagará el impuesto, es decir, que serán exentos del IVA los ingresos por derechos de autor. Entonces, también en temas de IVA vamos a encontrar esta exención. Es importante comentar también que los ingresos obtenidos, aun cuando superen el tope de exención prevista en la ley de ICR, serán gravados por este impuesto, asimismo de conformidad con el artículo 5 en las reglas de acreditamiento. Se establece que las erogaciones que generen los autores referentes a dicha actividad y realicen el pago de ese impuesto, este no será acreditable. Por último, vamos a ver, por ejemplo, que encontramos implicaciones fiscales y contables de los derechos de autor.
También vamos a platicar por qué se considera el derecho de autor y por qué importa fiscalmente para ustedes que nos están escuchando. Eh, Vamos a ver que cobra relevancia que la explotación económica de una obra protegida genera ingresos y en la mayoría de los casos estos ingresos están sujetos a impuestos. Y por ejemplo, si registramos un libro y una editorial le paga por sus ventas, estás generando un ingreso derivado de un derecho de autor y por lo tanto te genera una obligación fiscal. La ley del impuesto sobre la renta y el Código Fiscal de la Federación establece un tratamiento fiscal específico para dichos ingresos. Vamos a hablar de ingresos gravables en temas de derechos de autor. Cuando un autor, fíjense muy bien, recibe pagos por explotación de su obra, por ejemplo, regalías por la venta de un libro a través de una editorial, licencias de uso o pagos por la difusión de una canción, estos pagos son considerados como ingresos gravables para efectos del impuesto sobre la renta. Es decir, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, los considera como parte de sus ingresos que deben declararse y sobre todo los cuales se debe calcular y pagar el impuesto correspondiente. Para efectos de regalías, fiscalmente muchos de los ingresos derivados de derecho de autor se clasifican como regalías. El artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación define las regalías como la contraprestación de cualquier clase por el uso o goce temporal de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas, científicas, incluyendo películas cinematográficas, grabaciones para radio o televisión, dibujos, modelos, planos, fórmulas, procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos. Entonces vamos a ver que lo abarca un poquito más, que es de la parte intelectual y también abarca temas de propiedad intelectual, como puede ser el tema de marcas. Vamos a ver cuáles son las excepciones y exenciones. Es muy importante que la legislación fiscal mexicana contemple excepciones y exenciones para ciertos ingresos por derechos de autor, especialmente para personas físicas. Por eso es que existe este artículo que platicamos, que es el 93, fracción 29, que da esta protección y esta exención para los ingresos de derechos de autor de obras literarias o musicales, científicas o artísticas que el autor reciba por explotación de sus obras. En tema de impuesto al valor agregado, en general la enajenación de libros, periódicos y revistas, así como el derecho para usar una explotación, una obra realizada por su autor, suelen estar exentos de impuesto al valor agregado. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de la naturaleza específica de la transacción y si la explotación de la obra se enmarca en una actividad empresarial distinta a la enajenación al público en general o la prestación de servicios específicos. Entonces tenemos que ver si hay cuestiones específicas o especiales que nos salga del encuadre en tema del impuesto al valor agregado. En temas de deducciones, vamos a ver que fiscalmente, si bien existen exenciones, también es importante considerar que los contribuyentes que obtienen ingresos por derechos de autor pueden tener derechos, fíjense muy bien, derechos de realizar ciertas deducciones autorizadas para determinar su base gravable, lo que puede reducir obviamente ¿qué? El monto del impuesto a pagar. Estas son las deducciones autorizadas para personas físicas y no obstante ello, vamos a ver también que las deducciones no son aplicables en la proporción que representen los ingresos exentos respecto del total de los ingresos. Entonces tenemos que voltear a recordar cuáles son estas deducciones autorizadas que están establecidas en la ley de ICR. De esta manera tenemos que los derechos de autor no solo representan una herramienta de protección jurídica para los creadores, sino también tienen implicaciones fiscales que en este programa estamos comentando como beneficios fiscales y contables relevantes que obviamente no pueden pasar por alto para todos los que nos están escuchando que se dediquen a la creación artística en cualquiera de sus modalidades. Por eso, contar con una estructura legal, fiscal y contable clara no solo facilita el cumplimiento de las obligaciones ante el SAT, sino que también vamos a ver que fortalece la posición del autor frente a terceros y mejora la administración de sus ingresos y evita contingencias. Yo creo que esto es muy importante porque a veces
el autor obviamente primero se enfoca en la creación de su obra, después le interesa mucho la protección de su autoría o coautoría si son varios coautores, pero a veces se olvida de la parte fiscal, cómo van a hacer el tratamiento de sus ingresos que lleguen a tener, porque créanme que en ocasiones los ingresos son bastante considerables. Es importante que ustedes sepan que en la actualidad, entonces, existen diversos medios por los cuales se puede explotar los contenidos, tales como plataformas digitales hoy en día, que está muy en boga, de audio o de video, y redes sociales. Es muy importante que volteemos cada vez el aumento de creación y contenido y creación literaria, digital, musical y cualquier otra que vemos todos los días en redes sociales, está siendo enfocada y visualizada y observada, y por lo tanto tenemos que encontrar la manera de encontrar su protección, tanto de derechos de autor como una protección fiscal. Y además, obviamente existen las clásicas medios de difusión de estas obras, que son las tradicionales, como la radio, la televisión, cine, revistas, periódicos impresos. Entonces, debemos tomar en cuenta, amigos, que por un lado, hoy en día podemos ver contenidos como películas, series, telenovelas, programas cómicos, noticieros, deportes en televisión, radios, periódicos o revistas impresos o digitales. Y por otro lado, vamos a ver que existen personas que comparten contenido creado por ellos mismos a través de plataformas o redes sociales, que inicialmente no requieren, vamos a ver, de tanta infraestructura. Son los llamados o conocidos como los influencers, quienes gracias a sus contenidos han logrado publicitar diversos artículos o que se suman a campañas publicitarias de grandes empresas que buscan incrementar su comercialización de sus productos. Entonces, en México, el negocio de los contenidos se debe considerar diversos participantes, en los cuales se mencionan los siguientes. Vamos a ver qué actores tenemos en esta gama de creación de contenido. Obviamente, en primer lugar, tenemos el talento artístico, como actores, músicos, libretistas, guionistas, entre otros. Segundo, muy importante que ustedes conozcan y sepan de su existencia: sociedades agrupadoras, como sociedades de gestión colectiva o sindicatos, por mencionar algunos. Tercer actor, producción, como son locaciones, equipos de grabación, sonidos, luces, vestuarios, edición, etcétera. Y cuarto, influencers, entre otros. Vamos a ver que existe también la idea de que no se van a considerar ingresos en temas fiscales también de fuente de riqueza ubicada en el extranjero que hayan sido objeto de retención por concepto de impuestos sobre la renta, ni los ingresos atribuibles a sus establecimientos ubicados en el extranjero que estén sujetas al pago del impuesto sobre la renta en el país que se encuentre ubicado estos establecimientos. Y como ejemplo vamos a ver que pudiera llegar a generar una retención de impuestos en el extranjero, y suelen ser los ingresos por las regalías de contenidos que se explotan en el extranjero, tales como películas, series y por supuesto las famosas telenovelas mexicanas que todavía se siguen reproduciendo en el extranjero. Y si bien es cierto que la ley de ICR o de impuesto a la renta nos permite considerar los ingresos mencionados en los pagos provisionales, es importante que ustedes conozcan y recalquemos que dichos ingresos sí se deben acumular para efecto del cálculo anual del impuesto a la renta. No obstante lo anterior, se tendrá la posibilidad de realizar el acreditamiento de retenciones efectuadas por los clientes de conformidad con lo establecido por el artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta. Pues bien, hasta aquí hemos visto el entorno general de cómo se va dando la dinámica entre derechos de autor, aspectos fiscales, sus beneficios. También vamos a ver qué se considera los servicios de filmación. Estos servicios de filmación o de grabación, vamos a ver que también se pueden exportar cuando sean prestados por residentes en el país a personas residentes en el extranjero sin establecimiento en el país. Entonces aquí tenemos a ver un punto muy importante y muy interesante, que se pueden exportar servicios. Y nos dice el artículo 63, conforme a lo dispuesto por el artículo 29, fracción cuarta, inciso G de la ley
los contribuyentes deberán cumplir con los siguientes requisitos. Vamos a ver que deberán celebrar por escrito un contrato de prestación de servicios en el que se especifiquen los servicios de filmación o grabación que serán prestados, presentar un aviso de exportación de servicios de filmación o grabación ante el Servicio de Administración Tributaria, previamente a los mismos que se proporcionan acompañando copia del contrato a que se refiere la fracción anterior, así como el calendario, ¿verdad? O las fechas de filmación, de grabación y el listado de los lugares en los que se llevará a cabo este servicio. No tendrá efecto alguno la presentación extemporánea del aviso que se refiere a esta fracción, entonces es importante manejarlo en tiempo y forma este aviso. Recibir el pago de los servicios de filmación o grabación mediante cheque nominativo o quien lo recibe los servicios mediante transferencia de fondos en cuentas de instituciones de crédito o casas de bolsa. Entonces, en estos preceptos anteriores se va a observar en primer lugar que de manera adicional a los servicios de filmación y grabación se pueden considerar otros conceptos dentro de dichos servicios como vestuario, maquillaje, locaciones y transportes, entre otros gastos y costos, los que evidentemente incurren los contribuyentes que realizan los actos de filmación y grabación. Y en segunda instancia, vamos a ver que las obligaciones que deben de cumplir los contribuyentes para que tengan la posibilidad de acceder a la tasa cero, que es muy, muy importante, porque créanme que he visto yo en la práctica, me han llamado de empresas que hacen series o que las empresas famosas, estas que empiezan contratan a casas productoras para hacer estas filmaciones y nos ha tocado ver cómo participamos en los procedimientos de devolución de IVA. Por eso es importante que se tenga muy claro que tienen derecho a tasa cero y cómo pueden ser objeto a que el SAT lo reconozca esta tasa cero. Entonces vamos a ver que en temas de IVA, además de firmar por escrito un contrato correspondiente, presentar un aviso de modo previo a que se prestan los servicios, señalando que en caso de que no se presentan en tiempo y forma, se perderá el derecho a aplicar la tasa preferencial del 0%. Al respecto, para dejar claridad del aviso señalado, debemos remitirnos a la ficha de trámite, que es la 4/IVA, que se llama Aviso de Exportación de Servicios de Filmación o de Grabación, que pueda consultar en el anexo 1A de la Resolución Miscelánea Fiscal, que ustedes pueden checar y ver a detalle para que puedan tener una idea más clara. Entonces, como conclusión, es importante, amigos, que ustedes tengan en cuenta que el negocio de la creación de contenidos y su explotación está creciendo abismalmente, y si bien es cierto que se abordan temas de manera general y enfocada a la empresa establecida, es importante señalar que los comentarios pueden llegar a aplicar de igual manera a personas físicas que se dedican a la creación de contenidos. Entonces, las disposiciones fiscales pueden generar diversas obligaciones, pero también beneficios. Es importante entonces que recordemos y les demos sugerencia o la sugerencia que si aplicamos correctamente los ordenamientos podrán aportar beneficios económicos a los empresarios dedicados a la creación de contenidos, ya sea en tasas preferenciales como la tasa del 0% del IVA o en tema de pagos provisionales de impuestos sobre la renta al no acumular los ingresos que han sido sujetos de ICR en otros países, y que de igual forma se permita acreditar la retención que se efectuó en la declaración anual. Finalmente, el correcto cumplimiento en la materia de retenciones de ICR resulta en la tranquilidad de los contribuyentes al no tener omisión el entero de las mismas. Entonces, aquí es importante que ustedes pues tengan en cuenta toda la explotación, no solamente en el tema de ingresos acumulables, sino también en el tema de tasa cero, en tema de impuesto al valor agregado. Y bien, pues vamos a ver el caso de cada semana de éxito. Y este es un tema muy relevante que ha sido recientemente resuelto por la Suprema Corte de Justicia, que nos dice que le confirma que en temas de inteligencia artificial, amigos, en temas de derechos de autor, nos dice que esta figura de la IA carece de derechos de autor. Es decir, la inteligencia artificial o llamada IA,
pues obviamente no es autora. Esto es muy importante que lo reflexionemos, pero las obras híbridas, ojo, aquí es importante que veamos este matiz, obras híbridas con aportación humana siguen siendo registrables bajo la ley mexicana. Entonces hay que saber cómo va el tratamiento. Cada vez sabemos más creativos, más artistas que están utilizando la inteligencia artificial. Hay que voltearnos a ver cuáles son las opciones que tenemos para darle este manejo híbrido. En este tenor, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que bajo la legislación mexicana vigente la inteligencia artificial llamada IA no puede ser reconocida como autora ni titular de derechos morales de autor. Esto se dio en un amparo directo que se sostuvo en un litigio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que decidió exactamente la Corte? En su resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo promovido por Gerald García Báez, este autor, quien buscaba el reconocimiento de derechos patrimoniales para sí y derechos morales para la inteligencia artificial sobre un avatar virtual elaborado con la herramienta Leonardo AI. Entonces, en este tenor, ustedes van a conocer en este programa que la Corte determinó que la autoría y por ende los derechos morales pertenecen en exclusiva a personas físicas, criterio que descarta que en un sistema automatizado pueda ostentarlo. De ahí que se dijo que la justicia de la Unión no amparaba ni protegía al quejoso. El razonamiento destaca que atributos como la creatividad, la originalidad e individualidad son indisociables de la experiencia y la subjetividad humana. Y por lo tanto, la inteligencia artificial, por carecer de esa dimensión, no reúne las cualidades para ser autora ni titular de derechos morales. Yo creo que eso es sumamente interesante, es importante. Y esto se originó porque este autor, en agosto de 2024, conoció que existió un rechazo de su solicitud de obra a través de la IA, y entonces a través de esto se fue a defenderlo y reclamarlo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y después se fue a un amparo directo que por su cuestión novedosa y atracción lo tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces resolvió este caso. Entonces, a raíz de la reacción pública, la Corte publica el 14 de julio una tarjeta informativa para dar los términos exactos y evitar confusiones, y entonces precisó que es incorrecto afirmar en términos absolutos que la IA no puede crear obras protegidas y que no hay una doctrina general de dominio público para todo contenido asistido por la IA. Entonces, esta aclaración la refirió a que el núcleo del fallo es la imposibilidad en general de que la IA o inteligencia artificial sea autora, no la proscripción del registro cuando hay intervención humana, ojo, humana, suficiente, y anticipa que este lenguaje de dominio público no forma parte del engrose final. Entonces, yo creo que aquí es importante, como lo comentamos, distinguir lo que es netamente producción o creación de inteligencia artificial, pero también puede ser que sea con algunos elementos de obra humana, que puede ser una obra híbrida, y entonces hay que ver esos matices para ver qué pueda ser registrable aun cuando tengamos algunos elementos de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué se pueden registrar obras con IA en México? Pues sí, siempre, como estamos comentando, que exista una contribución humana sustantiva y demostrable. Y entonces, especialistas en propiedad intelectual consultados comentaron que nada impide el registro de obras en las que inteligencia artificial es una herramienta y el autor es una persona física. Entonces, aquí la clave, ojo, está en documentar la intervención humana y en presentar el trámite de modo consistente con la Ley Federal de los Derechos de Autor. Entonces, aquí el punto fino es cómo se va a documentar este proceso de creación. En este mismo tenor, los expertos recomiendan acreditar el proceso creativo con insumos, ediciones de edición, cuidar la ilicitud de los materiales utilizados para entrenar o alimentar los modelos. Entonces, si no existe, amigos, aporte humano creativo,
si la totalidad del proceso se delega a la IA, o sea, en su forma total, al 100% a la inteligencia artificial, obviamente el resultado carece de protección por derecho de autor, pero ello no impide explorar otras vías de protección. Por ejemplo, vamos a ver que podemos voltear, a lo mejor no el tema de derechos de autor, pero sí el tema de propiedad industrial. Por ejemplo, que las marcas o diseños industriales, siempre y cuando se satisfagan los requisitos legales aplicables. Ahora bien, en el marco internacional, además de que tenemos en México la Ley Federal de Derechos de Autor, la Sala traza un marco de comparabilidad con instrumentos internacionales. La sentencia cita la doctrina del convenio de Berna. Es muy importante que ustedes como artistas conozcan de qué habla y lo estudien, el convenio de Berna, según la cual la protección pivota de la autoría humana invoca también criterios de la Comisión y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, así como de la ONU, para sustentar que la creación artística protegida implica intencionalidad y expresión individual, elementos ausentes en la inteligencia artificial. Entonces, este fallo insiste además el principio de territorialidad aún frente a tratados comerciales estándar aplicable para autoría y derechos morales en el derecho mexicano. La Corte también aclara que el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, llamado TEMEC, no obliga a México a reconocer derechos de autor a entidades no humanas ni extender la figura de autoría más allá de lo que establece la Ley Federal de los Derechos de Autor. Aquí tenemos una expresión y una limitante expresa en el famoso TEMEC. Con ello, descarta la idea de que compromisos comerciales o de propiedad intelectual internacionales impongan un reconocimiento a la inteligencia artificial como sujeto de derechos morales. Entonces, vamos a ver que para artistas, agencias y compañías tecnológicas el mensaje central es doble. Por un lado, se confirma que la inteligencia artificial no es autora y no puede ostentar derechos morales, pero por otro, se deja abierta la ruta para registrar obras, ¿qué? Obras, repito, híbridas. Híbridas en las que una persona física dirige, selecciona, edita o transforma el resultado generado por algoritmos hasta dotarlo de originalidad y sello personal. Aquí lo que se le trata es dar un sello, un toque, una edición, una adición, otra forma que diga, bueno, sí me dio la base, pero yo le modifiqué y al final la creación fue con mi modificación y se intervino mi intelecto como artista, y esto es importante que ustedes lo conozcan para que ustedes también lo reflexionen de tarea y estudien ya con calma todo lo que fue los considerandos y los razonamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bien, hasta aquí es importante que ustedes entonces tengan esta idea, sobre todo también relacionada con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque pues cada vez es más común que nos enfrentemos a el uso de esta tecnología, que yo creo que no es mala, nos da una idea, pero también hay posturas que dicen que no hay como lo original y lo creativo, el que tú puedas tener un día y decir, bueno, yo voy a escribir esta idea, esta obra literaria de ficción o no ficción, ¿verdad? Voy a escribir esta nota musical para la industria comercial, para un programa de radio, de televisión, alguna serie, para alguna obra de teatro, o bien para explotarlo ya comercialmente en la industria musical para un artista, para una editora, para una disquera. Creo que la industria pues ha crecido totalmente, obviamente la distribución también de la música ha cambiado mucho a través de las plataformas que reproducen música, pero yo creo que todo se ha ido actualizando y se ha ido manejando adecuadamente desde mi punto de vista. Y pues también es importante que ustedes repasen en temas de lo que son licencias, de los registros de derechos de autor y cesión de derechos de autor, que conozcan las diferencias entre una licencia y una cesión total. Básicamente la licencia nos da una temporalidad y una condición en el uso de la obra, y la cesión pues da una transmisión total bajo ciertas condiciones que tenemos que revisar obviamente con especialistas para ver la cuestión contractual. Y pues por eso yo creo que el mundo no acaba tanto de conocer el aspecto de
Ley Federal de Derechos de Autor y temas fiscales, está involucrada, como lo vimos, impuesto sobre la renta, la ley del impuesto a la renta, su reglamento, la ley del impuesto al valor agregado, el código fiscal y obviamente las disposiciones especiales de trámite para aspectos muy específicos como la industria de la filmación. Entonces, vamos a ver que es muy importante ya para concluir el programa el día de hoy, que desde un punto de vista correcto y contable, los derechos de autor se consideran que activos intangibles. Es importante que ustedes lo recuerden y se lleven esa parte, que son activos intangibles, ya que representan un bien no físico que tiene que un valor económico para su titular, al igual que las marcas, patentes o licencias, y estos derechos pueden generar beneficios futuros y por lo tanto deben reconocer adecuadamente en la contabilidad de quienes los adquieren o los exploten. Entonces, como conclusión, esto cobra totalmente relevancia porque la explotación económica para una obra protegida nos va a generar ingresos y en la mayoría de los casos estos ingresos están sujetos a impuestos. Entonces, yo lo único que les quiero dejar es que esta semillita, esta reflexión, que ustedes se empapen, que tengan mucho cuidado, que se metan a la materia y como artistas, como creadores de contenido, sepan todas las líneas que hay involucradas y tengan un buen manejo en la protección de su obra, que también tengan un buen manejo fiscal y contable para que también ustedes puedan recibir adecuadamente sus ingresos, pueden tener la optimización del pago de sus impuestos y se acerquen con un buen especialista. Estamos a sus órdenes también, tanto en el manejo de derechos de autor, tenemos especialistas en nuestra oficina y obviamente su servidor especialista en derecho fiscal les puede dar el mejor tratamiento para que puedan acudir a nosotros. Les dejamos y recordamos los teléfonos de cabina 5584 11 40 85, el teléfono de mi oficina 5086 40 54 y de nuestro WhatsApp 56 64 65 97 18, donde me pueden contactar y con gusto los representamos tanto en el registro de obras, asesoría, contratos de licencia o de cesión y todo lo que tiene que ver con una negociación con la industria artística. Somos también expertos y en el manejo obviamente fiscal en tema de derechos de autor. Se despide su amigo, el licenciado Ricardo Landín, experto en derecho fiscal, y los invitamos a que nos escuchen en nuestra próxima edición, donde tenemos un programa muy importante con un tema muy novedoso que está pasando hoy en día con el tema de las invitaciones y cartas de vigilancia profunda por parte de la autoridad fiscal. Y nos vemos en la próxima edición, recordando nuestro lema: defender al contribuyente siempre con un alto nivel. Hasta luego. Amable audiencia, agradecemos su asistencia a este programa pensado en usted, los contribuyentes, con temas jurídicos fiscales, actuales y de interés. Los esperamos en nuestra próxima emisión.